Benvinguts i benvingudes a una altra sessió de ciència i birres, sobretot birres. En la part que no es veu a la càmera, sobretot hi ha birres. I bueno, normalment és Alfonso el que fa les presentacions, però avui semblava ja excessiu demanar-li que també es presenti ell mateix, no? Que és el ponent de la xerrada d'avui. Una mica en la línia aquesta que es va encetar de promoure la lectura d'un llibre per després fer una presentació i un debat al voltant del llibre. No m'atreveixo a preguntar qui se l'ha llegit i qui no. No se oye por altavoz. No? No hi ha... Ah. Vale. Però bueno, la idea és que Alfonso, que abans em comentava que ja feia mesos que se l'havia llegit i ha hagut de fer un refresc i bueno, pues ens mostraré una mica de què va una mica el llibre aquest de l'Andy Weir, el projecte Hail Mary, no? De búsqueda de vida extraterrestre. Sí. I res més, jo ja et deixo amb Gràcies. tot, que ja tu ja ocupes tot l'escenari. Sí. Me siento como Pepe Rubianes, exactamente, en sus mejores momentos. Pues nada, muchas gracias, Antoni Xavier. Nada, vamos a empezar a hablar. Es verdad lo que él ha comentado, que esto es un desastre. Me leí la novela hace 6 meses, David Paredes iba a dar una charla sobre el marciano, entonces me leí la del marciano de este autor y acababa de salir, o yo encontré esta de Hail Mary, vi que trataba de un tema que podía hacerme gracia, como podía ser temas que tenían que ver con la vida extraterrestre, y dije, voy a pegarle un vistazo a la obra a ver qué tal. Y nada, me la leí. Pero el problema es que yo creía que me acordaba perfectamente y descubrí esta semana que no me acordaba. Esta semana tenía más otras cosas que hacer. Y el miércoles, cuando dije, bueno, voy a poner todo lo que me acuerdo de la novela, no me acordaba de nada. Me acordaba un poco de la trama, eso sí, pero no de mucho de la trama. De manera que afortunadamente, si hay algo en Internet, es absolutamente versiones y noticias e información sobre cualquier cosa. De manera que estrictamente no es del todo necesario que uno se lea nada, porque hay resúmenes absolutamente de todo por todas partes y uno puede quedar bien en cualquier cita social diciendo esas cosas. De todas maneras, me la leí, me pareció interesante. Más que nada relacionado, como os digo yo, por el tema este. Que sepáis que en mi charla habrán spoilers. Lo digo porque sé que había gente que estaba oyendo el audiolibro, pero no sé si lo ha acabado finalmente de escuchar todo, pero que en todo caso, y sí, vale, bien, me alegra. Jesús afirma que sí que se lo ha leído. La verdad que yo confío, David no podía venir hoy, que él que también se había leído el libro, David Paredes, y digo, bueno, si no viene él y no viene Jesús, que normalmente son los que se lo leen, dije, puedo explicar cualquier cosa porque no va a tener demasiado problema, pero veo que habiéndoselo leído tendría que intentar ser riguroso con la verdad, al menos con una parte de esa verdad. Sí, pues me pongo a un lado, sí, perfecto. Bueno, la de Hail Mary es la última novela de Andy Weir. Andy Weir es el autor del Marciano. Ya explicó David un poco cómo había surgido. La metió creo que por Amazon, se empezó a vender mucho. Finalmente le pidieron hacerlo en novela, en libro. También se vendió mucho más, hicieron una película y tal. El caso es que con esta va a pasar algo por el estilo. Se convertirá en una película protagonizada por Ryan Gosling. Y se ha de decir que el pobre, claro, el otro día lo leí y me pensé, pobre hombre. Andy Weir, que no debe ser un hombre experto en negocios, solo vendió los derechos por $3 millones. Es decir, que simplemente solo lo pudo malvender por ese dinero, dada su poca información que tenía sobre la... A nosotros no nos cobra, menos mal, pero a Ryan Gosling es el que se puede decir que paga esta charla. Explicar que la obra, son muchos hilos diferentes, es una obra de lo que se llama ciencia ficción dura, es decir, se habla de ciencia en un contexto de ficción, pero es ciencia, o sea, no hay unicornios ni hay cosas de esas raras, sino que todo lo que surge de alguna forma tiene una cierta explicación científica. Otra cosa es que yo creo que en muchos casos esa explicación científica no es la adecuada. Pero hay que decir que como hay muchos temas que son de biología, no estoy del todo seguro si mirando algún trabajo de algún autor desconocido que publicó en tal año se podía encontrar alguna justificación. Pero hay algunas de las cosas que a uno le suenan a muy extrañas. En cualquier caso, para Andy Weir, básicamente la vida puede surgir en cualquier sitio, casi de cualquier manera, y todo es
posible de alguna forma, y eso es una cosa que yo no creo. Ha ganado muchos premios. Si os metéis por internet, todas las críticas son absolutamente positivas de la obra. La publicidad es inquietante, pero es muy parecida a la del Marciano. Un único astronauta, una misión imposible, un aliado que jamás habría imaginado. Esa parte no, pero por todo lo demás, lo de un único astronauta, una misión imposible, es básicamente el Marciano. Y así es un poco lo que sucede con la obra. Aquí hay un pequeño... Esto es lo que encontré, lo leí en un ebook, y la verdad es que me hizo gracia que se crió en California, es hijo de un físico y de un ingeniero. Como podéis ver, lo digo porque hablando de vida extraterrestre, supongo que él debe ser parte de eso, porque podrían haber puesto que es físico e ingeniero y una mujer que no sé qué, o tal, pero tal como está puesto, parece cualquier cosa. En cualquier caso, él aquí explica un poco su historial, y bueno, que la película fue nominada a 7 Oscar, galardonada con el Globo de Oro 2016 a la mejor película y al mejor actor protagonista, que fue el Matt Damon. Y ya empezamos un poco en materia. Esto es nieve, agua y nubes al mismo tiempo. Es decir, es una foto que queda bucólica, es a lo que en principio en los países nórdicos están relativamente acostumbrados, pero aunque parezca esto una imagen muy normal, es algo raro. Es decir, a nivel universal es algo raro. Nosotros lo entendemos como una cosa muy obvia, que se pueda dar en los 3 estados del H2O, se puedan encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, pero eso en la mayor parte del universo es una posibilidad que no es fácil de que se cumpla. Evidentemente, teniendo en cuenta que hay innumerables mundos innumerables planetas extrasolares, por una razón puramente matemática, seguro que hay muchos casos de planetas en que eso se da, pero que haya nieve, agua y nubes al mismo tiempo es una rareza, aunque no nos lo pensemos. Es decir, en el universo suelen haber sitios en los que hay agua y hielo. Por ejemplo, tenemos el caso de, aparte de la Tierra, podemos tener de los satélites de Júpiter que tienen hielo y agua, pero que además tengan nubes de agua, eso suele ser raro, sobre todo en esta cantidad. Y la verdad es que, bueno, cuando se da esto, muchas veces nosotros en la Tierra entendemos que eso puede ser un síntoma de que haya vida. Precisamente en Europa, por poneros un ejemplo, en Europa, que es uno de los satélites de Júpiter, como hay agua y como hay hielo, se supone que es posible que haya surgido la vida y es posible que algún día se intente llegar hasta allí para analizarlo. Tenemos también una zona, la que se llama la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es también un límite teórico. Es el límite donde a una cierta distancia de una estrella, como puede ser la Tierra, se puede dar en objetos de un cierto tamaño, se pueden dar esto, se puede dar que haya agua, que haya hielo y que haya nubes. Aparte, otra de las circunstancias que hay es la selección natural. En la Tierra tenemos la creencia de que básicamente la selección natural se debe dar en todo el universo, es decir, en todo el universo básicamente creemos que si hubiera algún tipo de especies, estas especies deberían ir derivando en otras especies por esa selección natural. Las condiciones del terreno cambian en cualquier planeta y lo que tenemos es que tenemos la circunstancia de que van surgiendo muchas especies y en este caso tenemos lo que sería el esquema evolutivo de los primeros homínidos, pero lo que es curioso pensar es que de todas estas, todas han desaparecido, excepto aquella del final de la izquierda o de la derecha, según cómo se mire, de vuestra derecha, en el que es la especie que continúa. Pero uno llega a pensar que es en un azar, porque en realidad sobrevive la que mejor se adapta y la inteligencia no tiene por qué ser siempre la mejor forma de adaptarse a una circunstancia. Y luego tenemos el hecho de que pueden haber otros factores que hagan que la vida tenga algún tipo de problema, como puede ser que impacten objetos gigantescos contra el planeta y que el mismo sea destrozado, o bien que ese mismo objeto, esta es una representación del impacto de un planeta que era algo menor que Marte contra la Tierra hace unos entre 4.400 y 4.500 millones de años, y cuyos restos después fueron los que formaron la Luna. Esto hace poco se ha descubierto que es posible que tengamos algunos restos de estos planetas que aún sea posible distinguirlo debajo del manto terrestre, y se ha dicho que es posible que la Luna tenga
una antigüedad, se ha calculado ahora con una cierta exactitud, de 4.440 millones de años, que son ganas de ser exactos. Bueno, entonces lo que tenemos es que a bordo de la nave de Hail Mary, que es la nave en la que se va a morir, tenemos un personaje que es Ryland Grace, que sale de un coma sin recordar nada de nada. No se acuerda de su identidad, no se acuerda absolutamente de ninguna cosa. Ve que ha estado en un coma inducido durante mucho tiempo, deduce que se encuentra a millones de kilómetros de su hogar, va haciendo toda una serie de deducciones a medida que se va moviendo en esta parte de la novela, y entonces, a nivel de experiencias que él va descubriendo, como digo, es una obra científica, con lo cual todos sus descubrimientos está basado en cosas que él sabe. Ve que han muerto sus compañeros de tripulación, y poco a poco va recorriendo el espacio y va viendo cosas, y bueno, sin apenas tiempo y con el ser humano más cercano, años luz de distancia, tiene que conseguir o cumplir con un objetivo que él en ese momento sabe, que no sabe cuál es, completamente solo, ¿o no? Bueno, Byrd, como habéis visto, inicia la obra con su protagonista, que es Ryland Grace, que tiene un brote amnésico, es decir, no recuerda absolutamente nada. Esto es un truco literario que lo que sirve es más que nada para que nosotros vayamos descubriendo con Ryland Grace y mediante sus descubrimientos qué es lo que le ha pasado anteriormente. Podía haberle puesto a él sobre marcha, pero el problema es que podía haberle puesto, diríamos, con una explicación previa de toda la historia, pero hubiera sido un rollo. Es más divertido, diríamos, como novela, que él poco a poco vaya descubriendo y que nos vaya contando cómo va descubriendo que está acercándose a otra estrella, que no está en la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso más apasionante. Si no, hubiera tocado hacer un largo prólogo o estar hablando con otra persona y que esa otra persona le recordara lo que él estaba haciendo. Pero eso es imposible. No hay nadie que le pueda explicar lo que le ha sucedido. Podría haber puesto él un prólogo, ya digo, explicando un poco qué es lo que había pasado. Y bueno, lo que se decide él, que es un truco que se suele emplear bastante en novela de ciencia ficción, es que el lector va descubriendo conjuntamente con el protagonista lo que ha ocurrido antes, poco a poco. Y entonces, bueno, va viendo cómo él va haciendo una serie de cálculos. Aquí pone, la cuestión es que nada afecta a la gravedad, no puedes aumentarla ni disminuirla. La gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, punto. Y estoy experimentando más que eso. Solo hay una explicación posible, no estoy en la Tierra, por ejemplo. Luego mira a la estrella a la que se acerca y entonces mediante una serie de cálculos descubre que eso no puede ser el Sol. Entonces hay una cosa divertida que no sé si te habrá hecho gracia a ti, Jesús, a mí me ha hecho mucha gracia. En muchos momentos de la novela tiene él una especie de pelea entre lo que son los cálculos en medidas del sistema métrico decimal y lo que son las medidas imperiales que utilizan en Estados Unidos, en Inglaterra, es decir, entre millas y entre kilómetros y cosas posibles. Pero es muy curioso porque él lo va mezclando. Y entonces en determinados momentos él dice que cuando son grandes distancias él usa kilómetros, pero cuando son cosas pequeñas él usa el sistema tradicional anglosajón. Él no usa el sistema métrico decimal. Y entonces a él mismo en algunos momentos le hace gracia, y no sé si es algo que eso suceda a menudo en el concepto anglosajón. Es decir, yo sé que en muchos casos los estadounidenses o los ingleses tienen problemas para adaptarse al sistema métrico, que es el que más usa en todo el mundo. Hubo una nave que se envió a Marte, como vosotros recordaréis, que hubo un problema de lectura de parámetros en los cuales había unos determinados componentes que estaban hechos por el sistema métrico decimal y otros que estaba hecho por el sistema anglosajón, y el caso es que finalmente no casaron y la nave, una nave que se enviaba a Marte, tuvo un choque, si no recuerdo mal. Entonces, también hay que decir que Andy Weir dirige la obra a un público en general, que no es experto ni en climatología, ni en física, ni en biología, y que ni tampoco en el día a día de lo que supone una nave espacial. Y él entonces intenta ir explicando todo lentamente. Es verdad que en muchos momentos lo que dicen no se entiende, y no se entiende muy bien la justificación de las cosas, no porque él no intente ser pedagógico, que lo intenta, sino sencillamente porque, pese a los conocimientos que uno tiene, no siempre uno es capaz de vislumbrar qué es lo que hay detrás de lo que él va explicando.
Bueno, y en un momento dado ya empieza a recordarse de lo que es en el pasado, de lo que pasó en el pasado. Él era profesor de secundaria, ¿de acuerdo? Él es doctor en biología molecular, había hecho un trabajo pionero sobre vida extraterrestre, en la cual él defendía que no era necesario el agua para hacer vida. Es decir, que la tesis, como os he dicho antes al principio, más numerosa, es que toda la vida, la forma más sencilla que tiene de producirse es en contextos en los que haya agua líquida. Él opina que no, que el agua no es un elemento fundamental para la vida, que se pueden dar otros factores que puedan conducir a la vida. Y bueno, y como esa obra no cae en gracia, le toca ser profesor de secundaria. Y el caso es que está queda, diríamos, como apartado de la investigación. Pero al mismo tiempo que sucede eso, en un momento dado se observa que en la Tierra hay un periodo de oscurecimiento y de enfriamiento. La tasa de luz y de calor que nos llega del Sol es más pequeña. Entonces se observa que hay una línea brillante que va desde nuestra estrella hasta Venus. Entonces se hacen cálculos y se ve que la tasa de atenuación del Sol dará que en unos 30 años habrá una edad de hielo catastrófica y se acabará la vida sobre la Tierra. Entonces se utiliza una sonda espacial que va a la línea esa que une a Venus con el Sol y se ve que parece contener microbios alienígenas. Los gobiernos de la Tierra se ponen de acuerdo y da todo el poder a una tal Eva Straat. Eva Straat es una científica holandesa que tiene todo el poder del mundo, o sea, la CIA está bajo sus órdenes, los servicios secretos rusos y chinos están bajo sus órdenes, todos los servicios del mundo están bajo sus órdenes, de manera que ella va tomando decisiones. Y toma decisiones que son en muchos casos muy curiosas, pero que de cara a la novela van bien, pero que uno no acaba de entenderlo. Por ejemplo, ese material que traen de la estrella, de la línea esa que une el Sol con el planeta Venus, le da para que lo investigue a ese científico molecular, porque una vez había publicado, que es de secundaria, porque una vez había publicado un trabajo en el que decía que era posible la vida que no tuviera relación con el agua. Y ellos piensan que una forma de vida que va de Venus hasta el Sol, está con el calor del Sol, es imposible que contenga agua. Por lo tanto, ese biólogo molecular que en los últimos años se ha dedicado a la docencia en secundaria, seguramente estará más capacitado para hacer un análisis de eso que cualquier otro laboratorio científico del mundo especializado en microbiología, que cualquier otro con todos los premios Nobel y con todo eso. Se lo da a este profesor de secundaria porque estima que es más conveniente que eso. Entonces, bueno, tiene una cierta gracia que reconoce, lo he puesto aquí porque me hacía gracia, que reconoce la labor de los aficionados recogiendo datos locales, y digo, bueno, alguien que habla bien de nosotros, digo, vale la pena que lo ponga aquí. Entonces, Straat designa a Ryland Grace como la persona que investiga eso. Hay otro dato que ella dice, que es que en el caso de que muera Ryland Grace en ese proceso es prescindible, lo cual es un argumento idiota porque, entre comillas, relativamente, si él es prescindible cualquier otro investigador que tenga un premio Nobel especializado en esa ciencia y no sé qué, no sé cuánto, con más estándar, pero bueno, eso no importa de cara a la novela. Entonces, como veréis, Ryland es un tipo listo y espabilado, como todos los protas de Byrd. Él descubre que el organismo unicelular es una especie de ameba casi indestructible que consume todas las formas de radiación electromagnética, que no se calienta de ninguna manera, siempre da la misma temperatura de 97,8 grados, que es extremadamente caliente, pero que bueno, que el agua aún no está en ebullición, y que utiliza la energía radiante para desplazarse. La energía radiante es más o menos la energía que procede de la radiación electromagnética, es decir, que sería como si nos moviéramos por la luz, sería como si nos moviéramos por la luz. Entonces, dado que el bicho consume energía del Sol, Ryland lo llama astrófago. Después descubre que los astrófagos se reproducen alimentándose del calor del Sol y del dióxido de carbono de Venus, que por lo tanto es por eso esa línea que lo une con Venus. Y entonces otros científicos, que también los hay, que al final toman un poco de también, una vez él ha iniciado los experimentos y se comprueba cosa. Y descubre también que en los astrófagos hay agua, cosa que
es interesante. Es decir, dentro del astrófago, y él se siente muy, muy dolido porque él creía que toda la forma de fauna, diríamos, extraterrestre no contendría agua, y ve que esto también contiene agua. No queda explicado para mí el por qué contiene agua y puede estar al lado del Sol. Ya lo digo, porque eso para mí en la novela no queda explicado, pero tengo que decir que como lo leí hace 6 meses es posible que lo expliquen de forma rotunda y yo no me estoy acordando de eso. Otros científicos que descubren que los astrófagos pueden cultivarse en masa y usarlos, dado que tiene esa energía radiante en grandísimas cantidades. La suma de toda esa energía puede provocar que un cohete vaya cogiendo poco a poco velocidad, y por la inercia, como es algo que no se les acaba nunca, vaya acelerándose y puede llegar a velocidades casi de la velocidad de la luz, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Que es lo que más o menos juegan ellos con esta teoría. Bueno, y un estudio que se produce en ese momento revela que los astrófagos también han infectado y atenuado luz de otras estrellas. Comparan otras estrellas que están más o menos cerca de la Tierra y ven que hay otras estrellas similares a la Tierra que también está bajando su cantidad de luz. Pero hay una de ellas, que es Tau Ceti, que no parece que tenga ninguna mengua de luz, y que por lo tanto algo debe pasar allí para que no esté, diríamos, infectada por este microbio. Entonces, bueno, se desarrolla una nave estelar alimentada por los astrófagos, que lo mismo sirve para una cosa que para otra, y que se llama Hail Mary. Hail Mary en inglés es Ave María, para viajar a Tau Ceti a varios años luz y saber qué era lo que podía resistirse a la propagación de los astrófagos. Y entonces, bueno, esa nave tendría que llegar allí, que está muy lejos, y volver luego a la Tierra para darnos las explicaciones procedentes para esa parte. ¿Algún problema? Bueno, hay uno menor, que es que la nave solo puede tener combustible para un viaje de ida, no tiene combustible para el viaje de vuelta, con lo cual es una misión suicida. Cualquiera que haya leído El marciano de Andy Weir sabe que a Andy Weir no le gusta que tenga sus protagonistas un contexto sencillo de supervivencia. Por cierto, lo de Hail Mary, yo pensaba que Hail Mary era una invocación al Ave María, pero no es algo que tuviera que ver con un milagro, que el milagro del nacimiento de Cristo, pero no va de ahí. En realidad hace referencia a un tipo de pase del fútbol americano que se hace como movimiento desesperado en los últimos minutos de un partido. Es decir, la cosa viene, para los que les gusta el fútbol americano, que aquí igual no hay muchos, el caso es que es una táctica que se utiliza siempre en los últimos minutos para intentar ganar el partido como sea. Y es un poco la idea del proyecto Hail Mary, intentar ganar el partido antes de que la Tierra se descubra. Como el fresquito va apretando, Strat ordena la liberación de hace unas cosas que son increíbles, ordena liberar metano de la Antártida para conseguir más efecto invernadero y que la Tierra no se vaya enfriando tan rápido, es capaz de mover gente de un sitio para otro, de hacer secuestros, de tal, y nadie absolutamente le importa. Entonces, bueno, se tiene que elegir a los astronautas, y los astronautas que vayan a ir, se piensa que lo mejor es inducirles un coma, porque el viaje va a ser muy largo para que lleguen allí más o menos jóvenes como son ahora. Se cree que la cuestión que siempre se hace en las películas, de eso entrar en sueño profundo, por decirlo así, no tiene tanto sentido como hacerles pillar una especie de coma inducido que los vaya manteniendo más o menos vivo mediante sistemas mecánicos. Y entonces gente que pueda aguantar eso, hay poca gente al respecto, no son muchos. Entonces, bueno, aquí explica un poco las pegas de ese tipo de viaje largos y cómo van a tener que empezar a desarrollar un sistema completamente automatizado de monitoración y acción para que se ocupe de los pacientes en coma y cosas. Lo malo es que están hablando de tecnología de ahora, es decir, que el problema que tiene para mí esta novela, aparte de otras cosas, es que todo lo que estamos pensando es parte de una situación en que estamos en el año, calcula, 2023, si no es el 2023 es el 2030, pero eso no tiene importancia, y del 2030 empiezan a hacer unos saltos hacia adelante que son realmente impensables, como hacer el proyecto Hail Mary en sí mismo, que aunque le pongan astrófagos, puede ir a la velocidad de la luz. Toda la tecnología que hace falta en el cacharro, estamos más o menos lejanos de ello. Bueno, entonces el tema que también preocupa es la cuestión psicológica, que
que 3 personas que estén juntas en una nave, lo normal es que 2 acaben peleándose con uno de ellos o algo por el estilo, y que eso a lo largo de todos los años que va a durar el viaje puede ser algo que llegue a ser perverso. Tau Ceti, que es la estrella a la que van ellos, es una estrella que está en Cetus, obviamente, y Cetus, para los que tengáis curiosidad, es la 13ª constelación que sería del Zodíaco, es decir, el Zodíaco en su paso por el cielo no pasa por 12 constelaciones, que es las que... Hola, está aquí tu amiga. Pase, pase. El Zodíaco no pasa solo por 12 constelaciones cuando hace su recorrido por el cielo, sino que pasa por un mínimo de 13. En realidad creo que son más, porque toca fragmentos de otras constelaciones y tal. Pero en cualquier caso, Cetus tiene esa gracia y es una estrella que está muy bien buscada, es relativamente similar al Sol, aunque solo tiene un 78% de su masa, está a una distancia de unos 12 años luz del sistema solar, es una estrella también de tipo G como la Tierra, que tiene muchas similitudes como el Sol. Es una estrella de tipo G como el Sol, de manera que es muy parecida como estrella al Sol y está aquí en la cercanía. Es una estrella que parece estable y por lo tanto creo que es un buen objetivo para la misma. Entonces, además, no solo eso, las observaciones han detectado que hay un disco de escombros a su alrededor y de polvo, mucho más denso que lo que tuvimos en su momento en el sistema solar. Hay 4 planetas que todos son supertierras, es decir, que son tierras de tamaño muy grande, pero no son superjúpiteres ni Júpiteres, que son cosas diferentes. Algunas de ellas están en zona habitable, es posible que haya más allá, es decir, que puestos a elegir un mundo en el que podrían pasar estas cosas, está bien enviar a la gente a Tau Ceti, lo digo porque es un panorama que desde una perspectiva científica podría ser que fuera un sitio en el que pudiera verlo. Entonces, bueno, aquí hay, como voy ya tarde, voy a pasar de eso. Ah, sí, este dato me hace gracia, porque sabe muchísimo. Él es biólogo molecular, pero como es profesor de secundaria, y vosotros sabéis que los profesores de secundaria es gente que sabe absolutamente de todo en todo momento y le pueden preguntar cualquier cosa, le preguntan, ¿sabes qué es Tau Ceti? Y él contesta, sí, sé que es una estrella que está a unos 12 años luz, lo cual es normal. Todos los profesores de secundaria saben a qué distancia están todas las estrellas del universo. Eso lo sabemos todos los que hemos tenido profesores en secundaria, ¿no? ¿Qué menos? Y esto sale muy frecuentemente, es decir, muy frecuentemente le hacen preguntas que no tienen nada que ver con biología molecular y él tiene unos datos que realmente es asombroso en su cabeza. Bueno, entonces Raylan, como decía, tiene la capacidad de aguantar un largo periodo en coma, pero no quiere ir porque es una misión suicida, fíjate. Entonces, yo supongo que es porque había leído El Marciano y sabía lo mucho que castiga a sus protagonistas Andy Weir, y por tanto decía, no, entre que es suicida porque acabo muriendo y encima por el medio lo voy a pasar muy mal, prefiero no ir. Pero vamos, al final se eligen 3 astronautas, uno de ellos muere en una explosión, con lo cual Strat, que no tiene tiempo a reemplazar al astronauta muerto, le coge a este, le mete un sedante, lo mete en la nave, le da una patada, lo deja ahí dentro y nada, capazao automáticamente. Entonces, aquí vuelve ya la trama, al cabo de unos años, a bordo de la Hail Mary, se despierta este hombre y se encuentra eso, a millones, y tiene que descubrir qué ha pasado. Entonces, a medida que va recuperando confusamente los recuerdos, Raylan Grace se da cuenta de que se enfrenta a una misión imposible, que está recorriendo el espacio en una pequeña nave y que, bueno, que tiene un horizonte de acontecimientos muy duro. Su nave llega a Tau Ceti y para su sorpresa no está solo. Ve que se le acerca una nave extraterrestre a la que Raylan Grace llama Blip A. La otra nave tiene su origen en un sistema estelar llamado 40 Eridani, que también está plagado por una infección de astrófagos. Entonces, 40 Eridani, aquí tenemos a Tau Ceti, aquí tenemos a Eridanus, un poco para que sepáis que al lado de Cetus, de la constelación, está Eridanus. Y aquí esta sería la estrella que es 40 Eridani. 40 Eridani es un sistema estelar triple, está a unos 16,5 años luz de la Tierra, así que también está relativamente cerca de la Tierra desde una perspectiva astronómica. Es visible a simple vista, pero la verdad es que me temo que desde Castelldefels no, sinceramente.
y que fuera triple lo descubrió William Herschel en el año 1783, luego porque tiene gracia que William Herschel ya fuera capaz de descubrir esta estrella perdida en el universo que era triple. Y bueno, la estrella sale en dos novelas. Sale en Dune, en la que Eridani A es orbitada por un planeta que tiene una cultura tecnológica, y curiosamente en el universo de Star Trek 40 Eridani A es el sistema en el que se ubica el planeta Vulcano, el de Spock. Entonces yo tengo la impresión de que debe ser un Trekkie y que le hizo gracia meter, diríamos, la estrella en la que está Spock, que era de donde venía, diríamos, el personaje del extraterrestre con el que se cuenta Raylan Grace. Me parece también divertido como encuentro esta cuestión. Bueno, blipa, la nave atraca literalmente en Hail Mary, le manda una especie de puente y se establece un contacto. Raylan desarrolla un sistema para comunicarse con el extraterrestre que tiene como una especie de forma de araña, a quien llama Rocky. Tiene 5 patas, las 5 patas tienen 3 dedos, tiene una especie de exoesqueleto que es pétreo, se comunica por una especie de música, es decir, no habla, pero hace una especie de música, con un lenguaje que es más o menos extraño, pero al final acaban pudiendo hablar el uno con el otro, lo cual a mí también, pero en muy poco tiempo, o sea, no hace falta la Academia de Idiomas Berlitz. Sí, en muy poco tiempo, uno hablando con el otro, son capaces de entenderse relativamente bien y sin demasiado problema, lo cual demuestra una aptitud para los idiomas por parte de ambos que realmente es notoria. Rocky es un experto ingeniero, ellos viven 800 años, algo por el estilo 900, se le envió con mucho tiempo desde su planeta para que estuviera por allí viendo, entonces para que llegara hasta allí. Entonces es el último superviviente de una tripulación que eran 100 personas, algo por el estilo, y todos los demás eridianos de estos se habían muerto. Y entonces es justamente lo contrario de Raylan. Es una persona extremadamente capaz de fabricar cualquier cosa con sus 5 manos. O sea, todo lo que yo no soy capaz de hacer con las mías 2, él lo hace con las 5 de forma estupenda. O sea, que es posible que si me pongo 3 adminículos por aquí pueda ser capaz de hacer todo lo que hace. Raylan es un teórico que sabe muchísimo de todo, de teoría de la relatividad, de todo absolutamente, y el otro no sabe nada. De hecho, hay cosas muy sorprendentes de la cultura iridiana, que es, por ejemplo, que no conocen la teoría de la relatividad. Entonces, no sé cómo pueden viajar por el espacio, sencillamente sin conocer la teoría de la relatividad. Le digo porque a mí me parece que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la teoría de la relatividad tienen su aplicación cuando uno hace viajes a otras estrellas del universo, cuando son viajes que tienes que alcanzar velocidades relativistas para alcanzar en un determinado tiempo ese planeta. No solo eso, como igual luego sale, tampoco conocen los transistores. O sea, los transistores no me refiero a los aparatos de escuchar, sino los microchips ni nada por el estilo, cosa que a mí también me sorprende que puedan hacerlo. Lo que pasa es que como los iridianos hicieron un mal cálculo de la cantidad de combustible necesaria para llegar a la estrella Tau Ceti y volver a su planeta, tiene astrófagos de sobra, con lo cual le puede pasar astrófagos a la nave de Raylan Grace y Raylan Grace podría volver a la Tierra. La misión ya no tiene que ser suicida, con lo cual se lleva una alegría brutal Raylan. Pero claro, el problema es que no todo va a ser tan fácil. Entonces hay que decir que, bueno, que Rocky es un personaje encantador a pasar de un aspecto repugnante, respira amoníaco, tiene temperaturas de centenares, está en un entorno de temperatura de centenares de grados y por lo tanto no pueden estar en el mismo sitio él y Raylan Grace, de manera que necesitan estar en unas condiciones, no respira oxígeno, respira, yo digo, amoníaco, y por lo tanto ambos se tienen que ver siempre en una especie de pecera, o sea, cuando uno está en la nave del otro está en una pecera y cuando el otro va a la otra nave tiene que estar en una especie de pecera, porque es imposible que las condiciones del marciano, que en este caso no es marciano, del eridiano, las pueda sobrevivir Raylan, y viceversa. Su inteligencia es diferente a la nuestra, como se va hablando, pero entre ellos es posible comprenderse. Entonces, la verdad es que, bueno, que la presión atmosférica del planeta, si es que ahora lo veo, es aplastante también, o sea, quedaríamos
peor que la de Venus, por decirlo de alguna forma, quedaríamos aplastados en su superficie, y sin embargo el hombre vive, el hombre o lo que sea, porque eso también se lo comenta, eso también le tiene una duda en un momento dado el Raylan, es él, es ella, es ello, no tiene muy claro con qué género tratarlo, y entonces, bueno, al principio el lenguaje de Rocky es traducido por un ordenador, pero al final más o menos silbando se van entendiendo uno con el otro, y él es capaz de hacer preguntas en terrestre, por decirlo así, y la verdad es, bueno, es un personaje curioso, es cándido, bien intencionado, la verdad que iba a decir buena persona, es muy buen iridiano, y es muy, que curiosamente no les gusta que se les vea como comen, porque se dan asco a sí mismo comiendo, tal como lo explica Pitt, entiendo perfectamente que sea así, y por otro lado, necesita ser acompañado mientras duerme, porque a veces se pueden quedar muertos dormidos, y si hay alguien cerca vigilándolos, los pueden salvar. Tienen esas cosas. Bueno, esto es lo que comentaba del transistor, no conocen el transistor, no conocen circuitos integrados. Trabajar con Rocky Pompones es como tener en la nave al mejor ingeniero de 1950, pero claro, aquí pone, parece extraño que una especie pudiera llevar a cabo este viaje interestelar antes de inventar el transistor, pero la Tierra inventó la energía nuclear, la televisión, incluso hizo varios lanzamientos espaciales antes de tener el transistor. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo llegar sin transistores o sin ningún tipo de microchips hasta Tau Ceti que esto otro. Bueno. Entonces, bueno, aquí vamos a ir ya un poco más rápido, pasando de eso. Ellos descubren que hay un planeta en Tau Ceti que tiene un satélite, que en ese satélite, que ellos le llaman Adrián en honor a la mujer de Rocky Balboa, como él se llama Rocky, le llama Adrián en una especie de broma. Entonces, allí descubren que hay una especie de ameba que es un depredador de astrófagos. O sea, en ese planeta no pasa nada porque tienen un bicho. Ese posiblemente es el sitio donde surgieron los astrófagos inicialmente, y en ese lugar hay un depredador de los astrófagos, entonces que se los van comiendo. Con lo cual lo que ellos hacen es coger a la taumeba, la montan en la nave, y bueno, aquí como hemos perdido mucho tiempo con el problema que hemos tenido, pasaré de emitirlo. Él explica un poco emocionado de qué otra forma podemos explicar incontables formas de vida extremadamente diferentes, todas las cuales evolucionaron para migrar en el espacio. Todas salieron de la misma raíz genética, es decir, en ese momento él empieza a ver que es necesario la selección natural en cualquier caso, y que en todas partes hay depredadores y hay gente que come y gente que es comida, por decirlo de alguna forma, y en este caso son amebas. Y entonces, bueno, la idea es que van a coger taumebas de estas y las van a llevar a la Tierra y al planeta Iridiano y tal. Como siempre, suceden un montón de problemas, se les escapan taumebas, acaban con los tanques de astrófagos que tenía la Hail Mary, el otro le vuelve a dar más, en fin, hay toda una serie de problemas y se separan. Pero de repente en el camino, me cachis, Raylan se da cuenta que la infección de taumebas ha alcanzado la nave de su amigo Rocky, con lo cual va a tener que decidirse él en ese momento si le presta ayuda a su amigo o él vuelve a la Tierra. Tiene que elegir una de las dos cosas, porque no tiene energía suficiente para ambas cosas. Y esto lo dejo aquí en el sentido de que creo que ya mataría lo que sería el interés de la novela, porque aquí ya viene el final de la obra, y creo que vale la pena que lo leáis. La cuestión ahora, que voy a dejar de compartir la pantalla, sería hablar de algunas de las cuestiones que yo he encontrado que son más o menos sugerentes en la obra. ¿Se me ve a mí ahora en la pantalla, Jorge? Vale, que son sugerentes en la obra. La primera es que uno de los problemas que uno se plantea siempre cuando busca vida extraterrestre es cómo nos ponemos en contacto con esta vida extraterrestre. En todas las películas que habéis visto, imaginaros, bueno, en todas las películas no, en algunas películas de las que habéis visto, aparte de la hipótesis que vengan marcianos aquí con sus naves llenas de luces, lo cual es un disparate por el gasto energético que ello supone, normalmente lo que uno suele ver es que nos mandan como pulsos de sonido que tienen un lenguaje, pero dada la velocidad, la distancia que hay entre estrellas y la velocidad de la luz, que es finita, 300.000 kilómetros por segundo, es decir, si nos mandaran de la estrella más cercana cualquier tipo de mensaje, serían 4 años en llegar a recibirlo, si lo oímos,
y otros 4 años para devolver, de manera que como conversación es muy poco fluido desde la estrella más cercana, que en este caso sería Alfa Centauri o Próxima Centauri, creo que es aún más cercana. El caso es que eso es muy complicado. Ya a él se le ocurre, yo creo que toda esta peripecia de los astrófagos y todo esto, precisamente y justamente para tener una hipótesis creíble de que se encuentren 2 bichos extraterrestres. Es decir, es tan difícil ponerse en contacto con seres de otro planeta que la única cosa que se le ocurre a él es que haya una cita, diríamos, en una estrella intermedia, que en este caso sería Tau Ceti. Él se inventa toda la trama y todo ese, para mí, disparate de velocidad de esos astrófagos que emiten radiación, que son capaces de no morirse con los soles, de atenuar luz de estrellas, para que eso sea algo que puede pasar en estrellas cercanas, para que tengan una fuente de energía que les pueda brindar para llegar rápidamente a ese planeta. Se inventa todo eso para eso, porque lo que en el fondo le importa a él es que 2 seres extraterrestres se puedan conocer personalmente y puedan hablar entre ellos, por decirlo así. Eso es lo que realmente le importa y es la base, para mí es la base de la novela. Todo lo demás son peripecias de película de piratas en el que tienen problemas con la nave, chocan, lo vuelven a no sé qué, sube a la nave, se le escapan las taumebas, el otro entra, pero la gracia para mí es eso, inventa toda la trama, a mí me parece, todo el edificio de la trama es básicamente para la posibilidad que 2 seres extraterrestres tengan una relación fluida entre ellos, porque si no las conversaciones son imposibles. Él recrea todo lo que es la cultura eridiana, la cultura de Rocky, hace digamos, todo un esfuerzo por inventarse todo eso basado en elementos que él entiende como racionales y que yo no lo veo demasiado como racionales, muchas de las hipótesis que él supone para el nacimiento de la vida. A mí me cuesta mucho trabajo creer que en las condiciones iniciales que debía estar el planeta del 40 Eridiani A fuera posible que surgiera la vida. Es verdad que solo conozco nuestro caso, pero con la presión tan brutal que tienen, con la atmósfera que tienen y con todo eso, me supone todo un reto imaginarme que eso pueda ser posible. En cualquier caso, eso no se le supone al autor de la novela, ya ha ganado $3 millones, con lo cual supongo que la razón la tiene él. Es decir, no hay que darle, al menos la razón práctica. Es decir, suponer otras cosas que no sean eso es un error. Y entonces a mí me supone una cuestión divertida esa forma de ser capaz de hacer un diálogo, porque todas las otras formas que hemos encontrado suelen ser raras, es decir, no están basadas, diríamos, desde una perspectiva lógica, son más complicadas de creer. O sea, esos viajes larguísimos a través del universo que supondrían las estrellas, los ovnis, para quedarse dando vueltas a la Tierra sin nada más, sin intentar nunca contactar con nosotros, es mucho más extraño que no todo esto. Y me parece que esa hipótesis es curiosa, es divertida, me parece que está muy bien encontrada y tal. Ha tenido un montón de premios la obra de Andy Weir, ha tenido muchas menciones, hay un montón de páginas web que lo buscáis que hablan de la novela siempre en términos elogiosos. A mí como novela de ciencia ficción dura me parece entretenida, pero no como novela, que es el principal problema. O sea, hay otros autores de ciencia ficción que como escritores los veo mejor. Yo creo que Andy Weir lo que te explica es una buena película de acción basada con ciencia dura, es decir, con datos reales y fidedignos de lo que ocurre, pero no es gran literatura. Os puede parecer una bobada el comentario, pero a mí me gusta. Es decir, cuando leo literatura me gusta algo más que leer aventuras de gente. Eso ya estaba Emilio Salgari en su momento, y esto, diríamos, es también muy bien, pero me aporta poco como literatura. Pero sí que es verdad que hay muchas de las cosas que va diciendo él en varios momentos que son significativas y que creo que son interesantes. Me parece chulo el invento este, como os he comentado yo ahora, de esta nave que sin saberlo va a una cita con un extraterrestre. Me parece la excusa muy interesante, que ambas estrellas tengan un problema. El tipo de problema que tienen me parece que es un poco aberrante, y en cualquier caso esto sería un poco el resumen de la cuestión. No sé si, Jorge, si hay preguntas en el chat se pueden coger, y si no pasaríamos aquí también si tenéis alguna pregunta, alguna duda, o sobre todo algún comentario sobre tema que me parece que pueden ser interesantes.
sobre el tema de qué pensáis vosotros de la búsqueda de vida extraterrestre, es decir, de estas cuestiones que son los que me parece a mí más significativas. Y no sé si tenéis algún tipo de comentario o planteamiento para hacer. Pero no es explícito. Es decir, yo de todo eso me he enterado, yo de todos esos guiños que haya películas famosas, ya series, ya cosas, me he enterado cuando he hecho este trabajo. Cuando yo he hecho el trabajo de hacer ahora estos 3 días, de buscar esto, porque la novela no es explícito, o sea, en ningún momento se dice que 40 Eridani A es el mundo de Spock. Supongo que debe ser una broma entre los listos, que conocen muy bien lo que es el mundo de Spock, y los que han leído Dune, pues también, supongo que igual entre los forofos de la ciencia ficción, todo el mundo dice, claro, 40 Eridani es el mundo de Spock y es lo otro. Pero a mí la verdad me supuso una sorpresa muy divertida encontrarme con eso. Creo que también ha encontrado estrellas que son similares y tal, o sea, creo que hace un buen esfuerzo por eso. Pero sí, hay guiños a obras y que, bueno, yo tengo la impresión de que él debe ser un amante del género, porque ya te digo, cuando habla de 40 Eridani y no le merece la pena ni siquiera citar, porque yo lo primero que hubiera dicho es el planeta de Spock, es decir, porque me hubiera hecho el listo, a él eso no le merece mayor, sino que debe suponer, eso lo sabe todo el mundo, o algo por el estilo, porque es la cuestión. Porque tú no sé si Jesús, y cuando, lógicamente tú no tenías, supongo, no tenías tampoco idea que 40 Eridani A es el mundo que era... Podría haberlo visto alguna vez, pero no me acuerdo. Pero no, es que a nadie... El libro está lleno de detalles de ese tipo. Sí, sí. Y si lo sabes, pues lo disfrutas más. Lo disfrutas más, sí, pero la verdad que en mi caso no lo sabía y... Ha sido interesante verlo. Y no sé, ¿a ti qué te ha parecido la obra? A mí me ha parecido interesante, pero la diferencia entre cómo la has visto tú y cómo la he visto yo es porque yo la he oído. Y yo creo que en este caso este libro es muy adecuado para escucharlo. ¿Para qué? Porque esa forma de literatura que tiene, hablada, es mucho más tragable. Son 16 horas de libro por eso. Pero es agradable verlo. Es interesante. No, es interesante, es decir... El leído parece menos, es como más relatado. Sí, se sigue muy bien la obra, o sea, no sé cómo es en audio, nunca he oído ninguna obra en audio, lo digo porque... Pues en este caso está muy bien leído. Tú también escuchas libros en audio, ¿no, Nicola? Este no lo he leído, pero a veces... ¿Qué? En particular no, pero ahora lo buscaré. Pero sí que escucho, claro. Y nunca había pensado que podía ser diferente. Siéntate, pasa, Antoni. Podría ser diferente. Hay una silla rota, pero no te preocupes. No nos reiremos si se rompe y te caes. El caso es que sí que es posible que el cambio de medio también te dé otra... Es más ligero. También supongo que cuando lo oyes estás haciendo otras cosas. Es decir, cuando uno lee está leyendo. En mi caso, básicamente conducir. ¿Qué? Conducir, sí, pero no deja de ser otra cosa, ¿eh? Es decir, que el grado de atención, que tú también conduces mientras lo oyes, ¿no? Pues el caso es que yo tengo claro, cuando lees, que eso es una cierta ventaja, ¿eh? Exacto. Cuando lees puedes estar, es verdad que puedes estar escuchando otra cosa, pero básicamente estás leyendo y el grado de eso, de estar atento a los detalles es diferente. Y no sé, si no... El audiolibro depende mucho de quién lo lee. ¿Qué? Depende mucho de quién lo lee. De quién lo narra, sí. Sí. Porque a veces hay audiolibros de alguien que se pone en casa con un micro a leerlo y no tiene nada, no consigue seguirlo. Sí. Sin embargo, si lo lee alguien que hace teatro o lo que sea, es muy fácil de leer. Creo que hay series de audiolibros que son leídas por actores profesionales. Normalmente los libros de pago son por actores profesionales. Pues eso imagino que es una ventaja enorme a la hora de hacerse tal. ¿Alguien más? Esta es la del marciano, ¿no? Sí. ¿Y realmente hay mucha diferencia entre una y otra? Bueno, básicamente los dos son muy listos. Es decir, lo digo, son gente en una situación desesperada, que son capaces de salirse por sus propios medios, tomando decisiones y que les funcionan bien, en base a conocimientos que no sabemos cómo los tienen y que tienen, además tienen suerte, porque sobreviven. Pero a nivel de los datos científicos que salían en lo de Marte
en la del marciano, lo de cultivar, lo de no sé qué, lo de hacer no sé cuántos. Es decir, yo, entre comillas, es el mismo personaje. O sea, podría ser el mismo personaje que él hace en el marciano, podría ser este, no hay diferencia. O sea, hay diferencia porque en este caso es un viaje, diríamos, a otra estrella. Esta estrella, él no cultiva nada, porque todo hay una maquinaria creada que le va dando la comida y cosas por el estilo, pero es la diferencia, él no cultiva. Pero por lo demás, él es capaz de hacer cosas que son inverosímiles también allá para conseguir su supervivencia. Y además de darse cuenta de cosas y tal. El otro Rocky es capaz de construir, es ingeniero de los años 50, es capaz de construir cualquier aparato, por complicado que sea, sin ningún género de problemas ni nada. Es decir, pero es esa misma circunstancia, gente puesta en límite que en un momento dado, dada su amplia gama de conocimientos, pues es capaz de sobrevivir en cualquier cosa. A mí me parece muy parecido es lo de la comunicación, que no estás solo, ¿no? Que en la de Marte, en la del marciano, finalmente contacta con la Tierra. Contacta con ese, sí, porque en esto también es significativo el hecho de que no deja que sus protagonistas mueran solos o vivan solos, necesitan a alguien, y en este caso concreto la amistad que se establece entre Raylan, Grace y Rocky es una amistad muy fuerte, como se ve al final, pese a que él, te digo, tiene un aspecto, él lo describe, la primera vez que lo menciona, lo describe como una araña de 5 patas, con lo cual eso de entrada no conduce a muy buen rollo para hacer amigos. Bueno, pues si no hay... Sí. Una pregunta, Sergio. ¿Qué te pareció el comodín de utilizar la xenonita para casi todo, el material que trae Rocky? ¿Cómo, perdón? Sí. ¿Qué te pareció el comodín de utilizar la xenonita para casi todo, el material que trae Rocky? Sí, bueno, en eso Sergio tiene razón. Él además tiene, en Rocky el marciano trae un material que es la xenonita, que es en base al gas xenón, que es un material que en la Tierra no se ha podido hacer, diríamos, hacer nada con ese material. Es un gas noble, si no recuerdo mal, el xenón, y él tiene, y gracias al xenón puede construir casi cualquier cosa. Es decir, que es, como dice Sergio, es un comodín que él utiliza para casi cualquier cosa. Cuando no sabe cómo construir una cosa, lo hace en base a xenonita, que como nadie sabe qué posibilidades va a tener eso, pues es una respuesta, es un comodín, como dice él, lo mismo, es un comodín que le sirve para dar, diríamos, salida a cosas que posiblemente no podrían tener salida, porque la cantidad de hierro, de otros materiales, minerales o de metales que podría tener la nave, como diría yo, son finitas, y en cambio eso es infinito, porque es algo que sale de la nave de Rocky y por lo tanto no tiene por qué justificar por qué está ahí eso. Y en fin, tampoco conocen los iridianos lo que es la radiación, ningún tipo de radiación. De hecho, los compañeros de nave de él se han muerto por la radiación cósmica. En el espacio, cuando uno se muere, hay radiación, los astronautas tienen que ir, diríamos, siempre a cubierto de esa radiación, porque si no los mataría. Eso no lo saben los iridianos, pero es muy sorprendente que sean capaces de construir una nave que llega a otra estrella y que no hayan construido nunca una nave previa que les haya matado al llegar al espacio, porque están expuestos a la radiación. Eso a mí me supone un reto imaginarlo. Es decir, son capaces de hacer el viaje largo, pero no habían hecho antes viajes experimentales al espacio, porque eso de la radiación, aunque uno no lo supiera, si nosotros hubiéramos mandado a seres humanos al espacio sin ningún tipo de protección contra la radiación, hubiéramos visto que se nos morían con más velocidad de la que es habitual. Dime. Mira, un comentario que... Sí, porque si no, no se oye. Puede ser una barra basada. No, te preocupes. Así la sabrá la historia. ¿Así? Ah, perfecto. Mira, no, el comentario es sobre lo de la xenonita que acaban de decir, que tiene que ver con lo que decía Jorge ahora de los guiños, porque xenón es un gas noble y kriptón es un gas noble. Y la kriptonita y la xenonita no deja de ser kriptonita. Es un guiño al Superman. No deja de ser kriptonita. Claro. Pues es una barrabasada, pero inteligente. Es decir, gracias. Creo que está muy acertado, porque... Todas las mesas son guiños a otras. Sí, ¿qué? Todas las mesas son guiños a... Posiblemente, claro, en vez de... Claro,
en vez de utilizar kriptonita, que es muy evidente, pues utiliza xenonita, y son juegos que hace las dos. No lo había pensado, pues me parece que está bien, es decir, de utilizar cosas que no existen en ese estado en la Tierra y tal. ¿Hay alguna pregunta más? De todas formas, el encuentro por extraterrestres, a pesar de que el personaje es muy diferente, yo creo que lo hizo así porque como no ha habido un encuentro, tiene que ser algo muy rocambolesco. Sí, no, pero lo hace así porque es muy difícil hablar con alguien de otra civilización si no te inventas algo semejante, es decir, una excusa para que se encuentren ellos dentro de 30 años en un punto del universo y que ambos confluyan en el mismo momento. Tienes que hacer a alguien que sus vidas duran 800 años, que los envían con mucho tiempo y lleva ahí 46 años a la espera, él solo, sin preocuparse de nada, y el otro que llega y se pone en contacto. Es decir, me parece urdido, divertido para que todo eso se pueda dar. Es decir, es un juego más que nada para dar lugar a esa conversación. Otro sistema, claro, he leído en algunos críticos que dicen, en vez de buscar lo que siempre se busca en la Tierra, que son seres humanos parecidos a nosotros, por decirlo, o seres parecidos a los humanos, o sea, buscar a los supuestos extraterrestres, diríamos, con dos piernas, dos brazos y una o dos cabezas con varias orejas, se inventa otra cosa completamente diferente. O sea, no busca lo fácil, sino que busca algo difícil. Lo busca en un contexto muy difícil para un poco mostrar que si nos encontramos algún día una especie, no tiene por qué ser alguien como los que salen en las películas de Ultimátum a la Tierra, cosas por el estilo, sino que puede ser un ser completamente diferente, y es un poco ese juego al que se presta en Divide, buscar un contexto diferente y buscar... Y me parece que eso está bien. Lo que pasa es que, te digo, con mis conocimientos, que no son muchos de biología, no son demasiados, me supone un reto pensar en cualquier forma de vida que pueda aguantar el calor del sol. Eso me supone un reto absoluto y total, y me supone un reto absoluto pensar cómo se puede evolucionar desde la nada con el calor, con el calor, con la presión atmosférica y con los datos que nos da él del planeta en el que vive este ser. Pero es verdad que solo tenemos nosotros una prueba de seres vivos, que somos nosotros, y que puede que sea muy fácil el hecho de que creamos que todo el universo es así. Pero yo creo que hay una base científica para pensarlo, de que somos así. En la fosa del océano, donde está el agua caliente, hay unas bacterias que sobreviven así, calor. Sí, exactamente. Pero una cosa es que sobrevivan a posteriori y otra cosa es que se originaran en ese medio, que son cosas diferentes. Una cosa es que se hayan adaptado. Yo sí que me podría creer que estés adaptado a ese medio, pero que nazcan en ese medio, a mí me parece eso complicado. Pero ya te digo, que solamente es una creencia. Y creo además que es una cuestión que es para planteársela, porque yo tengo la impresión de que piensa que en la vida de la Tierra hay aproximadamente desde el primer momento en que se cree que empiezan los primeros organismos vivos a ver la Tierra, hace unos 4.000 millones de años. Entre hace 4.000 millones de años se han encontrado fósiles de hace 3.800 millones de años, y que empieza a haber vida pluricelular, pasan 3.500 millones de años en que la Tierra básicamente solo hay bacterias. Bueno, 3.000 millones en que solo hay bacterias y 500 millones de años en que hay células con núcleo, y posteriormente ya empiezan a haber seres pluricelulares. Es decir, de los 4.000 millones de años que hay vida en la Tierra, solo hay 500 millones de años en los que hay vida pluricelular. Es decir, que somos una casualidad. O sea, estos 500 millones de años en los que nos hemos desarrollado nosotros y toda la vida que tenemos en la Tierra, podían haberse dado. La Tierra ha habido épocas en que ha estado completamente congelada. Ha habido épocas en que estaba casi todo completamente inundado, porque no habían polos ni había nada. Es decir, que ha pasado por muchas fases de la vida y solamente habían amebas y bacterias por el mundo, ¿no? Y que justamente en los últimos 500 millones de años haya dado toda la cadena que hemos salido nosotros, es mucha casualidad. Yo por eso, yo tengo la impresión de que es posible que haya vida en el universo,
pero de que haya vida, a que haya Navidad que sea capaz de enviar naves al espacio, eso en la Tierra, de las muchas culturas, o sea, los seres humanos es una serie de homínidos muy determinados, y culturas en la Tierra que hay desde que salieron sus homínidos, han habido muchísimas formas de cultura. Solamente ha habido una forma de cultura en un momento dado que ha sido capaz de provocar esto, que es una basada en el método científico, que eso o lo tienes o no lo tienes, y si no lo tienes no vas al espacio. Es decir, puede parecer brutal, pero es así. De manera que necesitas unas cosas muy concretas para ser capaz de enviar una nave espacial. Y eso solo ha habido una cultura. Eso no quiere decir que seamos mejores ni peores, ¿eh? No hablo de mejor ni peor, pero es verdad que solamente ha habido una cultura que es capaz de hacer eso. Y que es lo que me temo. ¿Alguna pregunta más? Además, hablar de vida no es solamente hablar de vida intelectual. Sí. Hay mucha vida. Vida, sí, correcto. Ahora, en este momento en la Tierra, con todos los millones de especies que es, afortunadamente nos las estamos cargando rápido y es posible que este dato sea menor en breve, pero creo que solamente en este momento tenemos menos del 1% de todas las especies que han existido. Es decir, menos del 1%, lo cual quiere decir, bueno, que tenemos un 99% de especies que se han extinguido. Eso habla de que los cambios en la vida son brutales y eso puede darse en cualquier lugar. Vale, pues ya está. Se ha acabado la grabación. Pero en todo caso no hace falta ponerla nueva. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si queréis lo dejamos aquí y en todo caso ya... Muchas gracias a todos los que habéis asistido a distancia, que veo que sois bastantes, y a los que habéis estado aquí en la sala. Y nada, ahora a cenar. Buenas noches.